Bien, vamos a continuar con la grabación. Sí, sí se estaba grabando en la versión anterior. Bien, vamos a dirigirnos en todo caso al programa. Dentro del programa nosotros hemos visto en la sesión anterior algunos componentes básicos. Un momento, por favor. Hemos estado viendo la descripción de la barra de herramientas en la parte superior, los menús a partir de los cuales vamos a ir accediendo a diferentes comandos. Está la barra de selección también, la barra de animación en la parte inferior. Tenemos el entorno de trabajo en la parte media y tenemos la barra de creación de objetos y propiedades, ¿no? Y modificación. Entonces, en algunos casos suele cambiarse la ubicación. Algunos omiten esta parte, también esta otra, dependiendo del modo de trabajo que uno ya vaya adquiriendo dentro de la praxis en todo caso. Entonces hemos indicado también que aquí en la parte inferior hay un componente que nos permite extender de manera momentánea la ventana de trabajo, ¿no? La cual vamos a ir eligiendo. Fíjense que se enmarca en color amarillo, una tonalidad de amarillo, la ventana en la cual estamos seleccionando o estamos trabajando. Vamos a extender o maximizar en todo caso la ventana de manera previa. Y lo que vamos a ver el día de hoy es la opción Create y Modify. También se ha indicado que podemos tener de esta manera, ¿no?, la barra de creación de objeto y modificación, pero en mi caso lo tengo de esta manera subdividida, ¿no?, para poder ir viendo demás propiedades del objeto que se va a ir generando. Nosotros tenemos aquí Standard Primitives, Extended Primitives, lo que hemos ido explicando. Luego tenemos Doors, que son puertas, Windows, ventanas, Stairs, escaleras. Y el último que hemos visto es el AS Extended. Cada uno de ellos se pueden seleccionar a partir de la herramienta Create. Cuando ya tenemos el objeto creado, vamos a poder modificar sus propiedades a partir de esta otra herramienta que se llama Modify. Entonces vamos a ir viendo primero los sólidos primitivos o sólidos primarios. Tenemos la opción de Box. Para ello nos vamos a dirigir sobre la plataforma y vamos a crear una caja. Primero damos un clic y sin soltar nos vamos moviendo. Vamos a crear ahí una caja y luego la altura. Fíjense que aquí están ya activados algunos parámetros. Vamos a trabajar con un cubo de 1 por 1 y altura le vamos a dar, bueno, si es un cubo tendría que ser regular, ¿no? 1 por 1 por 1. Entonces de esa manera ya tenemos nuestro primer objeto generado, ¿no? Podemos orbitar la pantalla presionando la tecla Alt y el scroll para poder ir girando el entorno de trabajo. Ahora, ¿qué pasa si yo genero otra caja? Puedo darle también las respectivas dimensiones. 2 por 2 por 2. Ahí. Luego yo puedo ir
para salir del modo de creación, fíjense que hay una cruz, le doy clic derecho y se desactiva la opción de crear. Luego nosotros tenemos acá tipos de vistas. Performance, tenemos DXMod y High Quality, ¿no? Vamos a trabajar en la vista estándar. Y aquí por default tenemos facetas, bounding box, solamente vemos las líneas. Creo que vamos a trabajar aquí para ir viendo algunas propiedades. Entonces selecciono yo el objeto, me voy aquí a la opción Modify, y dentro de esta opción tenemos un componente aquí, Length, Width y Height. Un momento, por favor. Entonces a través de estas opciones yo voy a poder agregar subdivisiones. Esas subdivisiones luego me van a permitir trabajar de una manera dinámica los componentes. Fíjense aquí, voy a agregar aquí 4, ¿no? Esto es por la vista. Hidden Line, ahí. Entonces ahí por ejemplo vamos a disminuir, fíjense, a 2, en el ancho de igual manera y en cuanto a las alturas de igual manera, ¿no? Entonces estos segmentos posteriormente me pueden ayudar a generar algunos elementos sobre la superficie, ¿no? De manera referencial, si yo lo voy subdividiendo en cuadrantes, ¿no? O en algunos componentes que yo voy a requerir dentro de la propuesta o el proyecto, ¿no? Entonces fíjense ahí, podemos darle cierta característica o apreciación, ¿no? Tenemos luego Play, aquí ya desaparece esa opción. Model Assist, tenemos acá el modo estilizado, esto lo vamos a ver más adelante. Aquí podemos agregarle, dependiendo del modo que tenemos, ¿no? Las facetas o face, ¿no? Las caras. Entonces ahí podemos activar dicha opción. Entonces tenemos ya un cubo para nuestro ejercicio de 1 por 1. Tenemos una caja 2 o un box de 2 por 2. Un momento, por favor. ¿Qué más podemos tener nosotros dentro de la creación de objetos? Una esfera. Para insertar la esfera, de igual manera, doy un primer clic sin soltar para poder establecer el radio. Fíjense ahí en los parámetros, en la parte derecha de la pantalla, cómo va variando. Entonces yo lo puedo dejar aproximadamente en 2. Y se activan aquí algunos parámetros en cuanto a segmentos. Fíjense. Entonces ahí tenemos una esfera en base a 4 segmentos, ¿no? Este es el suavizado, el smooth. Pero para darle un mayor realismo, ¿no? Le podemos agregar más segmentos. Mientras más segmentos se agrega a la esfera, va a tener una mejor resolución, pero obviamente va a ocupar mayor campo o mayor campo en el tamaño del archivo, ¿no? Y por tanto se va a hacer más trabajoso el archivo. Aquí podemos cambiar el radio a 2.
Aquí podemos darle la opción de semiesfera entre los valores entre el 0 y el 1, ¿no? Si le ponemos 0.5, tenemos ahí la opción un momento de una semiesfera, ¿no? Podemos ir variando 0.75, por ejemplo, 0.25, dependiendo de qué valor nosotros queramos trabajar. Luego tenemos el slide, que nos va a ir generando superficies. Aquí vamos a ponerle 20, por ejemplo, y aquí, ¿no? A partir de un perfil me va generando el radio de curvatura, ¿no? Ahí lo vamos a poder ver mejor en todo caso. Ponemos 40, fíjense cómo va variando, y para el otro segmento igual, ¿no? Entonces yo puedo ir variando el arco hasta un punto de inicio y un tope final. Entonces de esa manera yo puedo ir generando el objeto, ¿no? Puedo también obtener valores negativos, y dependiendo del tipo de componente que yo estoy generando, voy a poder utilizar estas opciones. Si yo desactivo esta opción, fíjese, la esfera no pierde su propiedad, ¿no? Se sigue manteniendo como una esfera como tal. Aquí si le agrego el otro componente, ya empiezo a generar quizás una geometría compleja. Entonces en nuestro caso, para el ejercicio, vamos a trabajar con, aquí vamos a ponerle 35 segmentos, una semiesfera de 0.5, y en el slide on vamos a trabajar aquí 270 como ángulo, y aquí 45. Ese va a ser los ángulos en todo caso que le vamos a dar al ejercicio. Entonces de esa manera yo tengo el componente, ¿no? de la esfera. Puedo generar también un cilindro, el cilindro de forma similar, el primer clic sin soltarlo, y luego empiezo a dar la altura, ¿no? Entonces aquí puedo trabajar también con un radio de 2, por ejemplo. Una altura vamos a trabajar de 6. Los segmentos hemos indicado 35. Bueno, aquí tenemos segmentos, 12 segmentos. Aquí también podemos ir agregando en la parte superior, si se dan cuenta. Y en cuanto a los slides, que es la sensación de curvatura, aquí 35, ¿no? De esa manera tengo un elemento mucho más regular, a diferencia de uno que viene por defecto, ¿no? Aquí vamos a trabajar con 6 segmentos, aquí con 12 para que se diferencie en todo caso. Entonces esas son las propiedades que nosotros tenemos para, en este caso, el cilindro, ¿no? Estamos trabajando con el radio, estamos trabajando con la altura acá, los segmentos en cuanto a altura, y los size, ¿no? Que son los elementos que definen la curvatura del objeto. Podemos también cortarlo, ¿no? Aquí en esta opción vamos a, en todo caso, trabajarlo.
¿no? En este caso, como ya desactivé la opción, me voy aquí a Modify para ver los parámetros en todo caso. Aquí vamos a activar el Slide On. Y aquí también le podemos poner 270. Y el otro 45. ¿no? De esa manera tenemos ahí una sección de tronco, ¿no? De prisma. Entonces ahí tenemos ya nuestro otro objeto generado. Luego tenemos el torus o toroide. En este caso, primero damos el radio del toroide, ¿no? Fíjense cómo varía el radio. Entonces vamos a trabajar aquí aproximadamente un radio de 2. El segundo radio tiene que ver con la sección, o sea, la sección de este tubo, el grosor de este tubo, ¿no? Que se genera. Entonces fíjense ahí el segundo cómo varía e incide de manera tenue en el otro componente, ¿no? Que es el radio 1. Entonces vamos a trabajarlo, por ejemplo, aproximadamente en esas medidas. Aquí también puedo modificar los size a 35. Aquí segmentos de igual manera, para que tenga una mayor curvatura le podemos dar en todo caso 60. Ahí se nota mucho mejor ya el perfil de la curva. Aquí le vamos a dejar en 12 en todo caso. Este size es la curvatura de la sección del grosor del tubo, si se dan cuenta, ¿no? ¿Qué más tenemos? Hay rotación. Podemos rotar levemente. Esto se ve más en la vista frontal en todo caso, ¿no? Vamos a dejarlo aquí el valor en 0 por defecto. Y aquí nos vamos a ir a una vista tridimensional. El radio 1 lo vamos a dejar en 2. Y el radio del grosor del tubo vamos a dejarlo en .15. Entonces ahí tenemos el toroide. Podemos también generar una superficie o una sección, ¿no? 45 por ejemplo ahí, y acá 270. Entonces ahí tenemos el componente angular. Aquí vamos a ponerle 10 en todo caso. Aquí 360. Ya, entonces acá 10, que es el otro, y aquí 270. Ahí, ¿no? Entonces tenemos ahí el componente de el toroide, ¿no? Si se dan cuenta. Entonces de esa manera, modificando algunos datos, alguna información, podemos ir generando diferentes superficies y geometrías, en este caso complejas. Luego tenemos la tetera, que es un componente que viene por defecto, ¿no? Que está definido por su radio y segmento básicamente, ¿no? Acá tenemos la tetera, vamos a trabajarla con un radio de 2 también. Segmentos, acá fíjense, para darle una mayor sensación de superficie continua en todo caso. Vamos a eliminar acá, o vamos a ocultar el Edge Face, fíjense ahí, y vamos a disminuir acá los segmentos. Entonces ahí es la forma básica de la geometría, y a medida que aumento va teniendo una mayor sensación de continuidad. Vamos a dejarlo en 35. Puedo generarle un suavizado. Luego aquí puedo ocultar algunos componentes, ¿no? De la tetera en específico. Vamos a dejarla con el libre.
clic derecho para desactivar la herramienta en todo caso. Luego tenemos el Text Plus, damos un clic y ahí generamos nuestro apellido en todo caso, ¿no? Y ahí va a estar nuestro nombre dentro del ejercicio. Básicamente es para colocar ahí la información. Podemos ver una región también si queremos insertar un párrafo. Fíjense cómo se activan acá unos marcos que son los límites del párrafo, ¿no? Y yo puedo ir colocando ahí mayor información. Aquí podemos cambiar los límites de la región. En este caso 3×3, ¿no? Por ejemplo. Luego tenemos el cono. Igual, en el caso del cono damos un clic sin dejar de soltar el clic. Fíjense cómo varía el radio, ¿no? Vamos a tener aquí dos radios. Un primer radio, que es la base. Luego tenemos una altura. Fíjense, hasta ahora es similar a un cilindro. Y un segundo radio, que es de la parte superior. Entonces ahí hemos generado el cono. Vamos a darle unos parámetros ya característicos. El primer radio de la base le vamos a dar 2. El segundo 0.5 para que se diferencie el ángulo. Y la altura vamos a darle 6, ¿no? Para trabajar con medidas exactas. Podemos aquí aumentar. Vamos a, en todo caso aquí, activar el Edge Face para que se pueda notar ahí las curvaturas. Fíjense ahí, podemos aumentar los segmentos en altura. También podemos aumentar los segmentos en la parte superior. Podemos darle una superficie más redondeada. En este caso hemos indicado con 35. Creo que podemos trabajar adecuadamente. Entonces ahí tenemos el objeto del cono, ¿no? Podemos también generar una región. Le ponemos 270 y aquí le ponemos 10, ¿no? Fíjense cómo varía esta superficie, ¿no? Si desactivamos esta opción, se sigue manteniendo sus propiedades el objeto, no varía en relación a ello, ¿no? ¿Qué más tenemos nosotros? La geoesfera. Fíjense cómo es aquí la esfera, ¿no? En el caso de la geosfera se caracteriza por tener componentes triangulares en su definición. Esa es la principal característica y vamos a ver más adelante cuáles son las aplicaciones. En el caso de la geosfera, un radio de 4 y los segmentos también se pueden aumentar y fíjense cómo las superficies triangulares van modificando su tamaño. Vamos a trabajar en este caso con 6. Podemos generar aquí un octaedro, ¿no? Una geosfera a partir de un octaedro o a partir de un tetraedro, ¿no? Entonces de esa manera podemos ir generando. Podemos activar la opción de semiesfera, ¿no? También un pivote en la base. Eso vamos a irlo ya posteriormente. En este caso por defecto, fíjense,
está en la parte central, ¿no? El punto o el eje. Y aquí cambia hacia la parte inferior, ¿no? Eso dependiendo de cuando usemos los nodos o el snap, vamos a ir viendo su utilidad en todo caso. Vamos a dejarlo ahí como una hemisfera y en base a un icosaedro en todo caso, ¿no? Para que tenga una mayor definición. Entonces tenemos ahí los objetos, luego tenemos la opción tubo. En el caso de la opción tubo, sin soltar también elegimos un primer radio, luego el grosor del tubo, fíjense, es el segundo radio interior, y luego ya viene la altura. Vamos a aquí trabajar con un radio de 4 en la parte exterior. Al interior vamos a trabajarle 350 para que lo que nos quede sea 50 centímetros. De altura vamos a trabajarlo aquí en 5. Y aquí podemos modificar también los segmentos, ¿no? Aquí vamos a trabajar con 10. Luego podemos tener también en la parte superior, fíjense, los segmentos. Aquí con 2 en todo caso. Y en los slides podemos aumentarle para darle una mayor regularidad al objeto. Si le damos por ejemplo 100, fíjense, ya tiene una curvatura mucho más perfecta en todo caso, ¿no? O mejorada. Vamos a trabajar aquí con 35 nada más. Eso va a depender mucho del entorno de visualización, ¿no? Que nosotros tengamos y también de la tarjeta gráfica. Recuerden ustedes que estos objetos obviamente son componentes tridimensionales y de cierta forma absorben la memoria o parte de la memoria gráfica de nuestra computadora o nuestra PC. Luego tenemos la pirámide de igual manera, ¿no? Damos clic y sin soltar podemos generar ahí la base, que puede ser rectangular o cuadrada. Luego nos pide una determinada altura. Aquí vamos a trabajar con una base de 4 metros. Aquí también 4. Para tenerlo de manera cuadrada. Y aquí también vamos a trabajarlo con 4. Podemos incorporar aquí segmentos, fíjense. Y podemos darle también en la parte superior, ¿no? De esa manera tenemos nosotros ahí la pirámide predefinida también por esta malla, que nos va a servir posteriormente cuando trabajemos las superficies, ¿no? De repente queramos hacer un vano en esta superficie, y para ello nos sirve dicha opción en todo caso. Por ahora es importante que ustedes aprendan sobre estas herramientas básicas para poderlas ir, en todo caso, familiarizándose con ellas. Luego tenemos el plano. El plano es un componente bidimensional que nos sirve básicamente de base para nuestra área de trabajo, ¿no? Esta base que ustedes han podido ver aquí es una grilla de referencia, ¿no? Que nos indica el punto de coordenada en todo caso del área de trabajo, ¿no? No tiene nada que ver con un plano, es un elemento virtual en todo caso, ¿no? Entonces el plano sí me permite tener una superficie ya a nivel de referencia en todo caso. Fíjense, ahí tengo el plano y hay algunos elementos que podrían estar debajo, ¿no? de este plano. Obviamente aquí no están porque la esfera, fíjense, es un componente que está como una semiesfera, ¿no? En este caso vamos a colocar una esfera y ahí sí vamos a ver, aquí le vamos a dar 0 en todo caso.
Y ahí sí vamos a percibir, ¿no?, que está una parte debajo de este plano que se ha generado. En el caso del plano también podemos modificar los parámetros, podemos darle una escala, una densidad, y también podemos modificar los segmentos. Vamos a trabajar aquí con 6 y aquí también, y aquí con 10 en todo caso, para que se diferencie los segmentos. Dimensiones de 60 por 80 en todo caso, ¿no? De esa manera tenemos ahí nuestro plano base y tenemos los sólidos primarios. Luego nosotros vamos a tener unos sólidos complementarios en todo caso. Nos vamos aquí a la opción de Create, aquí vamos a poner la opción Extended Primitives y aquí vamos a ver algunos otros complementarios, ¿no? Lo vamos a trabajar aquí para que se pueda diferenciar. El edra, que es una superficie prismática tridimensional. Podemos trabajarlo a partir de un tetraedro, a partir de un cubo, octaedro, un dodecaedro, y podemos tener esa figura ya como geometría primitiva, regular, pero con una cierta complejidad o un mayor grado de complejidad a diferencia de los básicos. Luego tenemos el chamfer box. De igual manera aquí, primero, sin soltar, delimitamos la base y luego delimitamos la altura. Aquí podemos darle, fíjense, ¿no?, un cierto filet o una curvatura. Aquí lo podemos trabajar con 2, por ejemplo, una altura de 20 y aquí el ancho de 15 por 15, ¿no?, la base en todo caso, el área de la base. Entonces ahí tenemos el elemento o componente. Por defecto todos los elementos están por encima del plano base. En el caso de las superficies cilíndricas, como el pivote está en el centro, van a tener ustedes una parte por debajo. Ya vamos a ir viendo posteriormente cómo poderlo colocar en la parte superior, ¿no?, a través de estas herramientas que hemos visto de manera breve en la sesión anterior. Luego tenemos aquí, nos menciona un oil tank. Primero nos pide un radio, luego una altura, y aquí también podemos darle una cierta curvatura, ¿no? Entonces tenemos un componente ya mucho más complejo. Podemos trabajar aquí una mayor curvatura, la altura le vamos a dar en todo caso 44, que se parece a la cápsula. También tenemos nosotros otra opción para generar cápsula, pero en este caso podemos ir editando ya ciertas información con un mayor detalle, ¿no? Que vamos a trabajar un radio de 10 en todo caso. Ahí tenemos, ¿no?, ese componente, el oil tank. Luego el spindle, que es una geometría también en cierta medida compleja. Que es similar al cilindro en todo caso, ¿no?, si se dan cuenta ahí. A ver, un momentito. Ahí, ¿no? Entonces tenemos ahí los parámetros. Un radio aquí de 15. Una altura acá le vamos a poner 60 en todo caso.
Aquí podemos cambiar también las opciones de la región y los segmentos, ¿no?, que nosotros podemos ir trabajando dentro de cada componente. Luego tenemos la herramienta GenHome, que parte a partir de un elemento regular o un polígono regular. Aquí yo puedo cambiar, ¿no? Fíjense ahí cómo le doy cierta curvatura en todo caso, o desfase, que es el filet, ¿no? Vamos a trabajarlo ahí en todo caso. Aquí fíjense cómo puedo variar el polígono. Un polígono en teoría de muchos lados, o la forma más básica, el triángulo, ¿no?, que son 3. Aquí puedo aumentar el filet. Obviamente aquí no se aprecia mucho, solamente tengo 3 componentes, ¿no? Pero si empiezo a generar más de ellos, aquí ya se aprecia el filet, que es en las esquinas, con mayor exactitud en todo caso. Aquí vamos a trabajar un polígono de 5 lados, un radio inscrito de 20, un filet de 1 nada más y una altura acá de 30. También acá podemos agregar los segmentos. Esto solamente es para la definición del objeto, no incide en la geometría, si se dan cuenta. De igual manera, los elementos verticales, aquí vamos a ponerle 10, aquí solamente 3, aquí en todo caso lo vamos a dejar en 0 para que se aprecie el filet. Y los segmentos en el filet también yo los puedo modificar, fíjense, ¿no? Vamos a trabajar en todo caso con 5 para darle una sensación de curvatura, ¿no?, mayor. Entonces ahí tenemos el elemento. Podemos darle un suavizado también al componente. Luego tenemos el ring wave, en donde tenemos también un radio y tenemos aquí una superficie, en este caso un tanto compleja, ¿no?, que sirve para algunos detalles, alguna información que yo requiera. Puedo generar aquí mayores segmentos radiales, fíjense, ¿no? Ahí tengo los segmentos radiales a partir de un similar a un offset, ¿no? De igual manera aquí puedo agrandar o puedo disminuir esta región. Voy a trabajarla aquí en 2 en todo caso, ¿no? Aquí los sides, a ver, 50, que es la curvatura en sí, ¿no? En este caso tiene una mayor cantidad para que se aprecie mejor esa geometría compleja, ¿no? Y aquí le puedo dar una altura también, ¿no?, al componente. Puede ser, por ejemplo, 5 metros, ¿no? Entonces ahí tengo esta otra geometría compleja. Luego tengo yo el prisma, ¿no? Ahí tengo el prisma en todo caso, ¿no? El primer clic es para generar en todo caso la base. El segundo clic es el ángulo, fíjense. Y el tercero para la altura, ¿no? Vamos a darle aquí una longitud de 30 nada más. Y vamos a colocarle 25. Y aquí también 25. Una altura de 60 para poder definir
y puedo agregarle también, ¿no?, los componentes tanto horizontales, verticales, ¿no? Vamos a trabajarlos todos en 5 en todo caso, y de esa manera tengo aquí un determinado prisma, ¿no? Luego el torus knot de igual manera, ¿no? Es una geometría también ya compleja, que es similar al toroide, pero en este caso tiene una curvatura en donde se trabajan dos radios, de igual manera que en el caso anterior, ¿no? Un primer radio, acá lo vamos a poner 20, que define las dimensiones, un radio esquemático, y un segundo radio que define el grosor, ¿no?, de esta especie de tubería, ¿no? Vamos a ponerle 1, fíjense, es más delgado, y también puedo ir modificando, ¿no?, los demás componentes que yo tengo. Luego tenemos aquí el chamfer, cilindro, un cilindro con, ¿no?, fíjense ahí, también le puedo dar una cierta inclinación en la parte de las bases, ¿no?, y puedo tener esta figura. Aquí vamos a trabajar con un radio de 30, una altura de 60 y un file de 10, ¿no? Ahí está el componente, similar a la cápsula también, ¿no?, que hemos generado. Bueno, no es cápsula, es el oil tank, y en el caso de la cápsula de igual manera, ¿no? Primero defino el radio y luego la altura, ¿no? En este caso ya viene predefinido la cápsula. Aquí un radio de 20, vamos a colocarle una altura de 110, y aquí podemos ir modificando también los sides y los segmentos en altura, ¿no? Vamos a dejarlo aquí en 35, que es lo que venimos trabajando. Aquí vamos a colocarle 6, por ejemplo, ¿no? Fíjense que son componentes similares, pero el de aquí, la parte superior del casco o de la cápsula ya viene por defecto, ¿no? No me permite hacer muchos cambios como en el caso del oil tank, ¿no?, que es distinto. Puedo tener también la opción de slice para generar ahí una región. Luego tenemos aquí los muros. Disculpen la interrupción. Entonces tenemos aquí el elemento en L, ¿no? Sin soltar vamos a definir, fíjense, el segmento en L, tanto en longitud, y luego viene la altura, ¿no?, y luego el grosor, ¿no? Estos datos pueden ser modificados posteriormente. Aquí le vamos a poner 80, que son las dimensiones, y aquí menos 60. Luego la altura, aquí le vamos a poner 7, aquí también 7, ¿no? Bueno, este es el ancho, ¿no? El width es ancho. Aquí la altura 60, por ejemplo. Luego, de forma similar, el muro en C, defino las dimensiones, luego la altura y luego el grosor, ¿no? Entonces aquí vamos a trabajar, aquí 100 también, y aquí también 100, ¿no?
Luego aquí el ancho, ¿no? Vamos a trabajar con 10. Y una altura también de 60, ¿no? Ahí tenemos los dos componentes. Luego tenemos la herramienta Host. De igual manera, ¿no? Defino primero componente de dimensión y luego defino ahí la altura en todo caso, ¿no? Fíjense ahí, el componente es un sólido ya predefinido que tiene ciertas características. Entonces de esa manera yo puedo ir trabajando las propiedades de cada uno de los componentes. Bueno, aquí la altura puedo modificarlo, vamos a dejarlo aquí en 400, ¿no? Tenemos aquí el tema de los segmentos, la sección, ¿no? O el flex. Luego tenemos aquí algunas configuraciones complementarias. También tenemos el diámetro y el size, ¿no? Fíjense. Ahí le podemos dar una mayor curvatura en todo caso, ¿no? O una mayor sensación de curvatura, ¿no? Al componente y se va a ver mucho más con una superficie suavizada en todo caso. Entonces esos son los elementos de los sólidos primitivos extendidos. Luego tenemos puerta. En el caso de la puerta, yo trabajo primero la longitud o el ancho, perdón. Luego trabajo el grosor del marco y luego le doy la altura, ¿no? Aquí vamos a trabajar con 10, altura 2.10, perdón, el ancho, ¿no? Y aquí también 2.10. Bueno, aquí está en metro, ¿no? Debería estar en sí debería ser 2.10, ¿no? Pero para poderlo visualizar adecuadamente trabajamos ahí. Luego aquí esta herramienta nos permite, ¿no?, generar una sensación de abertura en la puerta, ¿no? Si nosotros queremos utilizarla o emplearla en un determinado proyecto. Entonces esas son las características. Lo mismo para el tema de la ventana. Primero trabajamos el ancho, luego también el grosor y finalmente la altura. Aquí también vamos a trabajar con 210. Aquí también un ancho de 210. Y aquí con un ancho de 10. Ahí tenemos. Y aquí también podemos generar la abertura de la ventana. En este caso es una ventana predefinida en donde tengo dos elementos de abertura. Luego tenemos acá las escaleras. En el caso de las escaleras hay en L, en U, en espiral. Vamos a ver en este caso una escalera lineal. Igual, ¿no? Doy primero la longitud, luego viene el ancho y luego viene la inclinación, ¿no? Puedo hacerla cerrada o puedo hacerla hasta el nivel del piso. Entonces de esa manera yo puedo ir insertando cada uno de estos componentes de manera predefinida, ¿no? No es lo más adecuado porque cada proyecto es distinto y tiene ciertas características, pero en el caso de que ustedes quieran trabajar con este tipo de componentes,
lo pueden realizar. De igual manera acá, primero la longitud 1 de la escalera, luego la longitud 2, ¿no? A ver un momento, creo que acá le vamos a dar el ancho. A ver, no se salió un poco mal, un momento. Y aquí lo que falta es aumentar este grosor, ¿no? Ahí, ¿no? Es acá el ancho. Eso salió muy delgado. Obviamente aquí yo lo estoy colocando de manera predefinida. Entonces de esa manera tengo la escalera en L y lo mismo la escalera en U, ¿no? También tenemos escalera en espiral. Aquí le podemos poner aquí el ancho, ¿no? Vamos a poner 20 para que se note mejor. Ahí tenemos la escalera, ¿no? Obviamente está muy elevada. Se puede ir configurando los parámetros en cuanto al radio, a la altura, para que se pueda apreciar de una mejor forma o manera. Luego tenemos los componentes del ASI Extended, en donde podemos agregar algunos elementos como esta especie de palmera, esta especie de árbol, ¿no? Tenemos ahí varios tipos de vegetación y podemos ir agregando al componente tridimensional. Luego el railing, que es la baranda, ¿no? De igual manera elegimos una longitud y luego una determinada altura, ¿no? Que también puede ser modificada posteriormente. Aquí podemos poner 30. Aquí, por ejemplo, le vamos a poner 6, ¿no? Para que se aprecie mejor el componente en cuanto a la proporción. Y tenemos muros también predefinidos. Aquí podemos configurar la altura en 10, perdón, este es el ancho, ¿no? 0.5, por ejemplo, y altura de 3. Entonces podemos ir generando un muro predefinido, ¿no? Podemos dar diferente forma. Y damos clic derecho para terminar la función. Una altura de 60, por ejemplo, ahí se va a apreciar mejor por la escala que estamos manejando, ¿no? Entonces esas son las principales herramientas básicas en todo caso para que ustedes puedan considerarlas dentro de un determinado entorno de trabajo, ¿no? Se pueden ir colocando cada una de ellas de tal manera que puedan ser fácilmente incorporadas. Chicos, entonces vamos a ir trabajando nuestra actividad en interno y vamos a, en todo caso, aquí hacer las revisiones para complementar la otra parte de la grabación que no ha salido bien. Vamos a continuar trabajando dentro del ejercicio 4C. Vamos a ir ampliando ahí. Creo que ya está la información ampliada para trabajarlo en esta semana, ¿no? En cuanto a fechas de entrega. Entonces vamos a ver el ejercicio 4B.
pide aquí una clave. A ver, un momento, por favor. Disculpen, no se estaba escuchando el audio. Estábamos indicando que se está revisando los trabajos. Aquí el caso de su compañero sí está muy bien, pero ha faltado la evidencia de todo el acero, ¿no? Dentro del componente tridimensional. Solamente está como un detalle en la parte central. Luego el proceso de diseño de estribos, sí lo he explicado de manera un poco, le podemos decir, sintetizada, ¿no? Creo que hay mucha información en cada diapositiva. Hubiera sido conveniente que lo puedas trabajar en diapositivas complementarias en todo caso. Entonces, lo que sí tienes es el membrete, eso está muy bien, ¿no? La próxima, por favor, entrega una vista de que evidencie todo el ejercicio, ¿no? No nos referimos solamente a este ejercicio, sino a los demás también. Tenemos aquí el caso de su compañera Miroslava. Bueno, aquí está el índice, está también su membrete, ¿no? Creo que sí está bien. Para el próximo ejercicio sí colocar por favor una numeración en la parte superior que esté asociada al índice. Por lo demás sí se ha completado la información, y aquí también ha faltado el acero en las vigas, ¿no? O una imagen que evidencie que al menos tienes el acero en todas las vigas, ¿no? Principalmente ello en su caso, tener en cuenta ello siempre para sus trabajos, ¿ya, chicos? Ya. Luego tenemos aquí el caso de Chikya. Ya, aquí lo revisamos anteriormente. Creo que no has incorporado los cambios. Y también, bueno, aquí hay una imagen que evidencia el acero que has colocado, ¿no? Eso está bien. Hubiera sido conveniente mostrar una imagen completa en todo caso. Luego tenemos el caso de Flores. En el caso de Flores, bueno, está ahí la información, el índice. Ya está toda la información, está el acero. Y está ahí la vista final, ¿no? Sí, creo que sí está bien en su caso. En el próximo trabajo incorporar la numeración en los títulos, ¿no? Eso sería un consejo, en todo caso un comentario.
el trabajo de Pamela. ¿Ya? También sintética la información. No hubiera sido conveniente un poco más de detalle en todo caso. Ya. En su caso también ha faltado la vista de todo el ejercicio, señorita, ¿no? Eso lo hemos pedido y eso obviamente es importante para su calificación. El caso de Palomino. En el caso de Palomino está el índice, los componentes, la numeración en los títulos, muy bien. Ya está muy bien. Esto también lo habíamos visto ya anteriormente, el acero de refuerzo. Ya. Bueno, aquí está su ejercicio. Ha colocado solamente en un eje, creo, la viga, ¿no? Hubiera sido conveniente que muestre ahí todo el proceso o el ejercicio completo, ¿ya? Eso téngalo en cuenta, por favor, para las próximas revisiones, ¿no? Siempre colocar el ejercicio completo en todo caso. Luego tenemos aquí el caso de Salazar. En el caso de Salazar, bueno, se le recomendó colocar la numeración, no hay problema en ello, pero para el próximo ejercicio sí téngalo en cuenta. Y se le solicitó aquí en su caso colocar una imagen de todo el conjunto, ¿no? Sí, lo ha cumplido muy bien. Tiene su membrete. Siempre hay que colocar títulos en la parte superior, ¿no? Eso es un comentario básicamente, pero sí se evidencia el trabajo en todo caso aquí, ¿no? Luego sigue Vargas. En el caso de Vargas está el índice, muy bien. ¿Ya? Entonces aquí colocarle siempre el número, ¿no? Fíjese aquí el número que está colocando en el índice. Eso que acompañe su trabajo le da una mejor presentación, ¿no? A nivel de impacto visual en todo caso. Ya, aquí en su caso también está faltando aquí el refuerzo en las vigas y en las zapatas. Ya tenga presente ello, por favor, que ha sido trabajado dentro del ejercicio. En el caso de Yacila, bueno, tenemos ahí un índice, muy bien. Ha incorporado el entorno, ¿no? De la colocación de rejillas, muy bien. Bueno, en este caso ha cargado familias estructurales, la colocación de pilares, zapatas, vigas, las secciones, y también ha trabajado el componente el acero, ¿no? En este caso creo que has trabajado más grillas, no hay problema, está bien, ¿no? Está completo tu trabajo, muy interesante. Un tanto sintético, eso sí, ¿no? Ya trata de, para la próxima, ser más descriptivo en los trabajos. Los demás estudiantes que no han presentado, chicos, ya tienen que tramitar en todo caso su justificación. Tengan en cuenta que hay una normativa para que puedan ser evaluados, ¿no? Nosotros vamos a ir trabajando ahora el ejercicio 4C, que se está complementando la parte de introducción que se ha visto en la sesión anterior con la sesión del día de hoy. Ya en la próxima sesión empezaremos ya a incorporar algunos elementos complementarios y que van a ser incorporados en este ejercicio de manera progresiva. Guarden la información de su proyecto con un nombre específico. Que ustedes lo puedan identificar, ¿no? Dentro de su computador. Entonces vamos a ir avanzando en interno con la actividad práctica. Traten de, por favor, completar la información dentro de la sesión para que no se les acumule en todo caso el trabajo. Eso sería todo. Vamos a detener aquí la grabación y vamos a estarla subiendo a la plataforma online.